¿El tener miedo a alguna cosa te ha impedido en realidad avanzar en tu camino de vida? Hoy estamos abordando este tema en Inner Focus. Gracias, Mario, por estar aquí nuevamente con otro programa, una semana más, enfrentando esos desafíos de la vida. Claro que sí, y más que todo porque el miedo creo yo que es algo que puede inundarnos de un momento a otro, o de repente decir, estoy normal y el miedo va como relacionado al susto, a la sorpresa, Así entonces es es. así como muy espontáneo. Entonces, este tema es interesante de abordar, así que Mario, estoy muy feliz esta semana de poder hablar de esto y estoy seguramente que ustedes también están emocionados. Sí, y es que aparte del miedo de ser una emoción así, pum, ¿verdad? Ujú. Sorpresiva, también puede convertirse en una creencia limitante. Claro que sí. Y entonces ya no haces algo porque no, o sea, no me quiero poner en riesgo. Ujú, Qué miedo tal cosa, o tal cosa que voy a, o quisiera hacer, pero no la hago porque tengo miedo. ujú. Y así, pues, o sea, o personas que son muy temerarias, es decir, que no le tienen miedo a nada Y se ponen en peligro. y se ponen en peligro. Entonces, es una situación bastante importante porque a la altura de este año que apenas estamos comenzando, creo que nosotros como centroamericanos estamos ante algunos riesgos potenciales. Ante este nuevo año, incluso también como seres individuales, cada quien dice, bueno, voy a comenzar el año de esta manera, o no voy a comenzar mis metas por miedo a esta situación. Ujú. Es decir, todo también tiene como que una misma relación con el miedo o Claro. el temor. Porque como puede ser algo que nos impulse a sobreponer alguna situación, también puede convertirse en una cosa que nos En un limite, tope, ajá. un tope. Y entonces ya no vamos a poder disfrutar la vida que tan bonita que es y no la vivimos por miedo. Por miedo. No hacemos una cosa por miedo. No avanzamos otra cosa porque no, ¿y qué tal si no? Ujú. Pero y si sí, pero y si no. Te gana más el y si no que el y si Y sí, sí. sí. Está como el dicho de el que no. Yo me estaba riendo mucho en Facebook porque me salió la publicación va, de algo así como, por el ejemplo, por algo así como de un emprendimiento y decía, el que no arriesga, no gana. Y uno de los comentarios decía, el que no arriesga, no pierde. Entonces me causó mucha Ajá. gracia porque justamente es como lo que acabas de comentar, ¿verdad? De que o el miedo te impulsa a hacer algo o te da un tope que si no, no. Exactamente. Y recordemos el tema de la semana pasada, donde hablamos de que el ego puede ser tan destructivo como un cáncer que tal vez no te va a matar en el instante, pero eh, a un largo plazo sí te va a terminar afectando de alguna manera Ujú. a ti y a los tuyos. Pienso que de la misma manera cualquier emoción, en este caso el miedo también, no te va a matar en el momento. Bueno, tal vez dependiendo, porque Del susto. exactamente. Pero no me refiero exactamente a eso. Yo sé, yo sé. Pero cuando ya esto está instalado, el miedo, el temor está instalado en tu vida, no te permite crecer o te va a llevar, por ejemplo, a un estado de depresión, Ujú. a un estado de ansiedad, a un estado angustioso que te va a enfermar físicamente, que Claro. te va a enfermar mentalmente, porque eso hace el miedo. Ujú. Y es que recordemos que el cerebro se compone de las hormonas que este mismo segrega, o sea, se comporta en base a las hormonas que segrega. Y el miedo es un detonante fuerte para ciertas hormonas, pues. Entonces, claro que eso va a afectar tanto nuestro cuerpo Mm. como que se nos suba la presión. Que, ay, se me fue el otro de Que se te sube la presión, el colesterol, el la colesterol. bilirrubina, la bolita que se sube y se va. Sí, Sí, ajá. o sea, Se te se te altera altera el todo, sistema ¿verdad? El nervioso y sistema, también en todo. el cerebro, pues, tu estado anímico varía. Fíjate, ajá, y fíjate que Guatemala tiene una peculiaridad horrible en ese sentido, porque los niveles de inseguridad con los que vivimos nos Ujú. tiene con esa constante de que no salimos a la calle por miedo. Es decir, cuando digo salir a la calle,
no hacemos tal cosa o vamos a tal viaje porque no, es que la casa se va a quedar sola o vamos a tal, o no, pero mira, andate agarrado de la mano, porque o sea, y es que es un hecho, estamos siendo asediados de tal manera que no tenemos tranquilidad. Está la persona que va a salir a la tienda a comprar y de la misma tienda que queda a 1 cuadra y media de tu casa, puedes estar en riesgo. Como puede que jamás en tu vida te pase, pero en Guatemala el riesgo que te llegue a pasar algo es bastante alto. Y entonces eso obviamente incide en la tasa de personas con problemas, con enfermedades psicológicas. Incide también en tu capacidad de tener felicidad. Y a pesar de eso, ¿te has dado cuenta que dicen que Guatemala es uno de los países con las personas de las más felices de todo el mundo? ¿Verdad? ¿No sabías eso? No. Al menos eso pasaba en algunos años. Después entró el nuevo gobierno, ya no. Yo fui feliz con la pelea de Neto Durán y Treski. Era feliz y no lo sabía. Era feliz y no lo sabía. Sí, ahora ya no les gusta pelear. Uy, así que. Sí. Pero a lo que vamos es que sí, las personas, obviamente, y creo que este mismo humor nos caracteriza. Mira, te pasa alguna situación como guatemalteco, te chocaron o lo que, a las 2 horas de repente, ay, perdón, Ay, verdad. en algún momento venís y hasta empezás a sacar gracia Sí, chiste de eso. de eso, o sea, claro, al instante sentís el golpe o la pérdida material o lo que sea, pero llega un momento en que dejas de tener eso y ¡pum! Un chistecito por ahí perdido. Exactamente, pero eso te dice mucho del tipo de persona que tenemos en Guatemala. Y te digo, esto también tiene mucho que ver con la fe. Con la fe. Y es que pareciera que no conecta, porque dicen, ¿y por qué en un país tan cristianizado como es Guatemala hay tanta delincuencia? Es que eso no es culpa del cristiano, Claro. ni de su fe. Es culpa del que no lo es. Es culpa del que no lo es. Porque si esas personas tuvieran el temor de Dios, fuera otra situación. Pero vamos a esto, de que tu propia fe te va a provocar superar los obstáculos o ser feliz aún en medio de las circunstancias difíciles. Hasta hace unos meses empezaron a ver en nuestra iglesia varias personas que partieron de acá, ¿verdad? De esta tierra. Y nos tocó que estar casi que a cada semana o cada 10 días en una reunión de velorio ahí en la iglesia. Y qué difícil es ver a las personas en el sufrimiento, en ese sufrimiento de ese momento, pero con el mismo sufrimiento venir y levantar las manos y decir, gracias Dios. Entonces vemos que la fe juega un papel fundamental cuando se trata de superar un tema como lo es el temor. Porque entonces, claro, tenés el temor en la nuca, pero decís, yo estoy confiado. Claro, es que quiero o no, el ser espiritual te hace ser resiliente, porque sabes que la situación va a mejorar. Exactamente. Y yo creo y es que eso va de la mano. Esos cambios, esas transformaciones, cuando abrazas la fe, cuando abrazas una espiritualidad, porque aquí tenemos que hablar de espiritualidades. Claro. Cuando abrazas una espiritualidad, o sea, es decir, un caminar que sabes que va a ser trascendente para tu ser interior, creo que eso te transforma el panorama. Porque mira, ¿cuántas personas no, digamos que no salen a la calle con su celular así, tranquilo, como si nada, pues? Y te digo, a veces yo me pongo a pensar, pero ¿por qué me estoy exponiendo tanto si sé cómo está mi querido pueblo, no? Pero de pronto hay algo que me da calma y me da paz y me da tranquilidad. Y yo sé que también si yo me voy a la boca del lobo, algo me va a pasar. Sí, pues tampoco vas a arriesgarte de más, pues. Exactamente. Y fíjate que aquí vamos a abordar un tema que creo que también puede despertar las alertas. Porque mira, pues, todos conocemos el caso de Farruko Pop, ¿verdad? Que él por desconocimiento en realidad de una realidad, claro, él ya estaba viviendo en la capital y toda la situación, pero nunca se había enfrentado
a una situación de llegar a un lugar donde en verdad Estuviera en peligro. estuviera en un riesgo. Y Ujú. él, por no tener la dimensionalidad del miedo, abusó De su exposición. de su exposición. ¿Y en qué se desencadenó? Obviamente en un desenlace fatal. Ujú. Y por un poquito de, tal vez, de inocencia, ¿no? Sin embargo, pues, como aquí dice que las investigaciones avanzan en tal punto y de que esta persona también había estado sonriéndole a la persona que no le tenía que sonreír, ¿verdad? Que era pareja de no sé quién y todo. ¿A qué voy con eso también? Cuando le perdés el miedo al miedo Ujú. o no dimensionas a qué te estás enfrentando, Claro. y ahí sí, Te pones en demasiado riesgo. puedes perder la vida a causa del miedo, Ujú. ¿verdad? O la falta de A la en falta todo de este. caso. Ahí es cuando te das cuenta de que el miedo no es No es malo, necesariamente malo, pues. O sea, exactamente. simplemente te hace estar alerta. Y, ajá, Es un estado de alerta. así es. Y Ujú. fíjate que aquí es donde entra el bendito tema del cortisol. Bueno, Ujú. no es ni tan bendito. De la ansiedad. Exactamente. La mucha exposición a estar alerta, Ujú. a estar pendiente de tu entorno, eso te eleva el nivel de ansiedad, incluso hasta te da insomnio, o sea, te empiezas a enfermar de muchas cosas. Y es algo que también es algo latente en Guatemala, porque no es también un secreto que tenemos una tasa elevada de personas con diabetes, Ujú. porque han tenido mucha exposición, porque no solamente es una diabetes heredada, Sí, también es generada. es generada, entonces Ajá. eso trae muchos riesgos. ¿Qué podemos hacer entonces con este miedo que no nos deja avanzar? ¿Y por qué lo estamos hablando? Y lo decía con ese tema de que Guatemala, bueno, como centroamericanos estamos expuestos ante un nuevo año y estamos Ujú. hablando del presidente Donald Trump, Claro. que prometió que iba a hacer esto y lo está cumpliendo. Las deportaciones masivas y que después dijo, no, ahora que entren a las escuelas, que entren a las iglesias. Ujú. O sea, se van a meter a lugares donde jamás se han metido y van a deportar. Y mucha gente está teniendo mucho miedo. No van a trabajar Ujú. por Exacto. temor a las redadas. Y es lo que de pronto está pasando ahora que antes, por ejemplo, estas personas que se dedican al mal no se metían a una iglesia a asesinar a una persona, a Ujú. quitarle la vida a una persona. No, ahora han perdido el respeto y la reverencia ante eso, pues, Claro, que o era en ante cualquier lado. Dios. Ajá. Y están cometiendo esos actos que ahora la gente sí le está dando miedo, incluso hasta de ir a esos lugares de paz espiritual por temor Ujú. a perder la vida incluso allí. Fíjate que es una situación, no es la misma, pero puedes ver así eso de salir a lugares como con el COVID, ¿verdad? Que te digo, al menos aquí en Guatemala todo el país se puso en pausa por un momento y que nadie salía de sus casas y todo el mundo comprando papel de baño. Entonces, no Sí, sé por qué tenían miedo si no les iban a quitar el baño. exactamente. No, pero entonces ahí te das cuenta, ¿verdad? De cuando el temor ¿A qué le te... teníamos miedo ahí? A la falta de la comodidad, ¿no? No sé, no sé, que con comprensa. Sí, entonces te digo, entonces, eh, solo me causa gracia de recordar la Mira, situación y unos buenos memes que hay por ahí. Chapín que se respeta tuvo que tener nuestro diario o prensa libre en el baño de su casa y no precisamente para leer. Bueno, para leer. Sí, pero te digo, ahí es cuando te das cuenta de que de verdad el miedo te evita ir a lugares a los que necesitas ir. Por ejemplo, como decías tú, en Estados Unidos el ir a una iglesia, porque sabes que aún así no estás seguro, como con el COVID, de que sabías que había un virus y que podías salir a la tienda y ahí te podías infectar. Entonces, ahí es cuando ves que el miedo es una Exactamente. barrera que no te permite hacer lo que quieres hacer. Sí, y es que ahí es donde radica el tema de hoy. O sea, cómo enfrentarme ante el miedo sin salir vencido, porque esa es la cosa. Ujú. Porque yo puedo rendirme ante el miedo,
tanto ante el miedo o a la temeraria, ¿cómo se? O sea, Temerario, hacer temerario. hacer temeraria, temerosidad, no, Temerariedad. temerariedad, temerariación, ¿verdad? Eh, a los dos polos totalmente opuestos del temor, o a tener una ausencia total de miedo o una dependencia total del miedo. Y pienso yo que tal vez el no querernos enfrentar a vencer a ese gigante también puede ser una causa de alguna tristeza, alguna cosa que no nos deje ser la persona que en realidad Dios diseñó para nosotros. Claro. Que ser personas felices, personas que vivamos tranquilos. Porque si estar pendiente de tal cosa. Ahora mira, pues, si tú estás haciendo algo y no crees que te cachen, que te atrapen con las manos en la masa, vas a vivir con el miedo de que te atrapen. Si sabes que estás haciendo algo a la luz de todos y te da igual que sea el miedo, lo que sea, lo que venga, que no va a ser un miedo, te va a meter en problemas también. Es decir, el poco balance en nuestras vidas es lo que nos está llevando a esta circunstancia. Y de veras que vivimos tan polarizados, pero tan polarizados, que fíjate que la gente ahorita ya está esperando lo que dicen la próxima pandemia. Y para llegar a términos pandémicos, tiene que haber trascendido a países y así. Ajá. Pero porque también están las endemias, están las epidemias. No, o la gente ya piensa pandemia, o sea. Cualquier cosita ya es. Ajá, ya nos metieron en la cabeza esa situación, esos miedos. Si te diste cuenta, hace como unos 2 meses se hablaba de que otra vez en China, que otra vez los hospitales estaban repletos de gente, y gente latina se iba a parar frente a los hospitales a hacer sus videitos en vivo. Miren, así está la situación en China. Y eso como que le bajó también a la gente un poco su ansiedad. Ajá. Y algunos dirían, es que esos videos son falsos. O sea, por gusto te estás preocupando, porque o puede que esté pasando o que no esté pasando. Pero a lo que voy es que en realidad tenemos ya dañada nuestra mente. Ya no pensamos racionalmente. Estamos tan expuestos a tanto que o tenemos extremo temor o no le tenemos miedo, pero ni al peor caso de COVID. Si lo podemos poner como lo que acabamos de pasar con esta pandemia, ¿verdad? Y ya estamos tan expuestos que ya, lo que tenga que pasar, que pase. Y es que tampoco debe ser así, pues, porque tenemos, te digo, cuando existe el miedo es una señal de alerta y tenemos que hacerle caso, o por lo menos es como cuando vas manejando y ves un alto, no vas a pasar de largo, pues. Es una señal que te está alertando, hey, para. Lo mismo con el miedo te dice, hey, hay algo que te puede dañar. Pero ahí también, te digo, hacerle caso omiso, uno puede salir perdiendo. Justamente para la pandemia conozco el caso de una persona que le gustaba mucho irse de fiesta. Y salió la pandemia y dijo, nah, eso no existe. Eso no, porque había mucha gente que negaba la existencia de un virus. Y decía, eso no existe, que no sé qué y no sé cuántos. Se fue de fiesta, regresó como con una subgripecita a los días. Resulta que era COVID, se la pasó a su familia y su papá falleció. Entonces ahí te das cuenta de que también el ver una señal de alerta, decir, no pasa nada. O sea, y de verdad, una cosa hubiera sido de verdad, bueno, salir de fiesta sí es como por gusto, pero si tú dices, bueno, tengo que salir al supermercado, entonces vengo yo y voy cubierto, me enfrento yo ante la señal de alerta, pero con precaución. Exactamente, pero obviamente ahí creo que no dimensionas. Es el punto. Cuando perdés el total miedo ante eso, pues ya te expones a tanto. Pero tal vez, creo yo que el punto más doloso de todo esto, de enfrentarte ante el miedo o a su ausencia, es después la culpa. Porque obviamente esta persona en algún momento tal vez va a empezar a llevar una vida normal, pero llega el momento en donde, ¡pum! Bueno, ya murió. Pero sí es cierto. Pero por relato sé que sí, él vivió por años con esa culpa. Vivió por años, pero ya no me puedo concentrar por tu culpa.
No, él sí vivió por muchos años porque él era hijo único. Ay, sí, Y entonces ya el que él y el papá, digamos, sustentara la casa, después ya solo él y la mamá ya grande y todo, entonces para él sí fue un golpe muy fuerte y él sí estaba muy arrepentido de lo que hizo. claro. Y es que sí, fíjate que también yo, ahorita que mencionaste eso, también escuché relatos similares. Ujú, Y la gente, bueno, de estas personas sí todavía siguen con vida, porque no es que lo vi en el TikTok, sino que claro. fue de primera mano. Viven con esa culpa de que un familiar falleció a causa de esa innecesaria exposición Ujú, ante una situación. Porque hay gente que también iba y venía, no le pasaba nada y eran los familiares los que estaban expuestos. claro. Entonces es una situación que tenemos que entender. El miedo es sano, es saludable que tengamos esos repuntes de temor, Ujú. pero el mantenernos bajo el temor constante es algo complejo. Y es que fíjate que es cuando te das cuenta de que de verdad eh, sabes que te estás pasando cuando pones en riesgo la vida de otras personas. Es como que fueras manejando y yo fuera de Exacto. copiloto y de repente comenzas a acelerar y yo te digo, no, hombre, ya parale, esta es una zona de curvas. Y no, te da igual y lo tomas como un reto y le das y le das y le das y nos vamos a caer a un barranco. Entonces es ahí cuando ves que hay más gente en peligro, además de ti, cuando de verdad tenés que tener como cierta gracia como persona, decir, nah, ya pues me Ajá. estoy pasando. Y es que fíjate que también otra cosa que es curiosa con el temor. Haces algo que al principio te daba temor, pero como no pasó nada, volvés a, ¿Quieres más? volvés a ¿Y experimentar quieres más? exactamente. Eh, Cuando sentís, ya estás en eso y todavía decís, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, tu mente te dice, mira, vas por el camino, el peor camino. Ujú, Y tú decís, es que no. Y te mantenés en esa situación de que no lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, pero lo estás haciendo. ujú, Eso va a tener su consecuencia. Como dicen por ahí, cada travesura tiene tiene su su factura. factura. Y esto pasa en nuestras vidas, ya sea si tenemos temor a algo o no tenemos, no le tenemos miedo a casi nada, nos va a afectar. Ujú. Entonces, ahora, ¿cómo poder nosotros encontrar un balance? ¿O necesitamos eh, alguna terapia? ¿O ante qué necesitamos que acudir para poder entender que necesitamos tener cuidado con esto? Claro, mira, sí, el miedo de verdad existe de una forma incontrolable en la cual tú dices, bueno, pero es que tengo tanto miedo que mi sistema nervioso colapsa, que mi presión arterial se altera. Entonces es ahí cuando de verdad necesitas tú algún proceso clínico, algún proceso ya psicológico en el que te puedan tratar. Ahora, si bien, por ejemplo, es que dices, hace poco me pasó que tuve un pequeño accidente en moto, es decir, Ujú. ya, a mí ya me da miedo subirme a una moto. Pero si bien esto dices, aunque me dé miedo, pues lo voy a hacer porque sé que es el medio de transporte Lo que tengo. necesitas. Ajá, entonces vas ahí, te enfrentas a esta situación y lo logras superar. Entonces hay Ok, como una terapia de exposición que puedes hacerte tú solito y otra en la cual tú ya tienes que acudir con un experto. ok. Entonces, pudiéramos decir que enfrentarme ante esas situaciones de una forma saludable y Exacto. responsable va a hacer que yo encuentre ese balance, Ujú, ya sea que yo tenga mucho temor o si estoy en lo contrario, el buscar a alguien, buscar asesoría, un apoyo, ya sea psicológico, espiritual puede ser ujú, también, ¿verdad? Llegar con un psicólogo, llegar con un líder cristiano, alguien que me pueda apoyar y también atreverme a enfrentar la vida de una manera directa, es decir, no me voy a quedar sin manejar mi moto porque ujú, me pasó eso. Ahora, ujú. creo yo que también eso también debe tener ciertos niveles, Ah, sí. porque digamos que hay personas que sí, prácticamente que casi que ni la cuentan, digamos, Ujú, ante una ujú, situación, y posiblemente estas personas sí quedan con cierta situación complicada ante quererse enfrentar a algo ujú. similar, pero todo tiene su momento para poder salir de esa situación. Claro, y no es como que tuvieras miedo a nadar, no a la primera te vas a tirar de un risco al mar, ¿no? O sea,
vas entrando primero los pies, luego la cintura, luego ya intentas bracear. O sea, es Ujú. poco a poco. Exactamente, todo debe ser un proceso. Ujú, Y aquí es donde tenemos que buscar la paciencia, donde tenemos que enfrentarnos ante otras virtudes que hay, ¿verdad? ujú. Es como lo que dice la palabra de Dios, dice, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, Paciencia, benignidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Creo que me faltó uno, pero dominio propio. bueno, X. Muy tantas, yo creo que, mira, es como abrazar todas las disciplinas espirituales, Ujú, pero a lo que voy es que el estar expuesto ante algo espiritual, en este caso Dios, tener una comunión con Dios y el ejercer en nosotros disciplinas espirituales como hacer oración, leer la Biblia, cantarle a Dios, tener tiempos de ayuno, eh, que son disciplinas espirituales, te ujú, fortalecen de alguna manera. Eso te ayuda. Sin embargo, creo que lo importante es estar consciente que eso te va a ayudar y ser, digamos, tener la intención, ser intencional. Es decir, yo voy a buscar esto porque quiero superar el temor. ujú, Yo ujú. quiero hacer esto porque y ser paciente, ser prudente. No solo de la noche a la mañana van a venir esos cambios milagrosos en nuestra vida. Si tenemos fobias, porque hay gente que le tiene miedo a las arañas, le tiene Ujú. miedo o sea, hay miedo para todo, Para incluso todo. dicen que hasta miedo a las palabras largas, digamos. O sea, Ujú, gente que escucha una palabra que se vuelve así interminable y entran en un estado de ansiedad. ujú. ¿Verdad? Y hay otras situaciones que son más como tan comunes que nosotros no nos afecta, pero a otras personas sí. Personas que empiezan cuando miran alguna imagen La con puntitos, tripofobia. ajá, ¿verdad? Que uno es, eso no tiene nada de Ujú. malo, pero para Pero algunas ellos personas, comienzan a estresarse, a hiperventilarse, a incomodarse. exactamente. Ujú, Y entonces hay cuestiones, situaciones que nos afectan. Y si vemos las fobias como una situación de riesgo, entonces vamos a darnos cuenta de que sí, necesitamos una ayuda. ujú. Si sabemos que le tenemos miedo de verdad, incluso a salir a la esquina, porque la situación del país está eh, insostenible, entonces es momento de empezar a buscar otro tipo de ayudas, porque eso va a dañarnos, no Ujú. solamente en lo emocional o en lo psicológico, sino también en lo físico, en lo espiritual. Porque empezamos a perder la fe, empezamos a perder el gozo, o sea, empezamos a tener problemas en otras áreas donde normalmente No tendría que haber no problemas, ajá. tendríamos que tener problemas. Otra cosa que también, y lo voy a tocar con muchas pinzas, es que a veces esos miedos están en casa con algún familiar, a personas que están en riesgo, porque tal vez hay una exposición ante algún abuso o ante alguna fuerza excesiva en el hogar. Esto hace que tu vida entre en ciertos temores y con fundada razón. También para eso hay leyes. También para eso Dios dejó establecidas normas, leyes dentro del gobierno también. No se expongan, tengan cuidado. Y nosotros aquí tratamos de hacer amenos los temas, sin embargo, hay cuestiones que trascienden y nosotros debemos saber cuándo esta situación ya no es sostenible en nuestra casa. Y necesitamos hacer un cambio para una transformación. Y yo estoy seguro que muchas personas tienen fe en que las cosas pueden funcionar bien. Y claro, no digo que no debe ser así, pero cuando tu vida está en riesgo, préstale atención también. Préstale atención porque también Dios quiere que tú vivas en una integridad física, en una integridad emocional. Entonces es el momento en que tienes que despertar ante la realidad. Si el miedo está en tu casa, préstale mucha atención, porque sí se puede sanar de raíz. Y a veces sanar implica cortar la raíz, de Ujú, verdad. ujú. Presten mucha atención a esto porque no solamente es un consejito, Claro, eh, es tal vez una señal de alerta. es una señal de alerta muy importante. Así que si tienes que confrontar directamente el miedo, hazlo por tu propio bien.
porque esto puede marcar la diferencia entre incluso la vida o la muerte. Y yo creo que con este consejo tan importante culminamos el programa, ¿verdad? Y sabiendo de que pues ya nos reímos un buen tiempo, pero también es tiempo de tomar las cosas en serio, porque también tu vida lo vale. Así que muchas gracias, gracias Mario. Nos vemos en un próximo programa.